Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda nuestra audiencia de Latinoamérica. Los saluda Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina, para revista Tepengo Magazine Digital y Box de Arte Curatorial. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de la emocionante entrevista con Guti Rivera Mena desde San Isidro, provincia de Heredia, en Costa Rica. Pero vamos a hacer un gran giro en este encuentro, porque hoy vamos a hablar de algo muy particular que tiene que ver con un manifiesto. ¿Han escuchado antes hablar de los manifiestos de las vanguardias de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX? Bueno, en aquellos tiempos, los manifiestos pertenecían a agrupaciones que tenían una causa común y que generalmente dejaban plasmado en un escrito cuál era el objetivo de su impronta, tanto artística como estética. En este caso vamos a bucear un poquito más y nos vamos a sumergir en cuáles fueron esos caracteres principales donde ellos lograban armar como una columna vertebral, podríamos decir, de algunos preceptos que los iban a acompañar y los cuales invitaban a otras personas a sumarse para llevar un mensaje claro y preciso. Para eso le voy a dar paso y le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy nuevamente, el señor Guti desde Costa Rica. Muy bienvenido, Guti. Muchísimas gracias, Tamara. Un gran saludo afectuoso a todos los que nos están viendo, a los que me han estado apoyando desde diferentes partes del mundo. Y eso es lo grandioso de este tipo de entrevistas, que nos permite llegar a tanta gente que, bueno, hay que echar mano a todos estos recursos para poder hacerse, ¿verdad?, de un nombre, porque antes no tenían esa facilidad los artistas, tenían muy difícil el camino para el poder darse a conocer. Pero hoy en día estamos pues disfrutando de estas maravillas de la tecnología. Agradezco entonces la oportunidad. Como dijo Tamara, buenas noches a los que están de noche. Creo que ahorita no es de noche en ninguna parte, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, allá por el otro lado del mundo, pero creo que en la mayoría estamos de día. Pero un saludo cordial desde Costa Rica. Muchísimas gracias nuevamente por estar siguiéndonos. Muy bien, bueno, excelente. Sí, en algún lugar yo calculo que por el Pacífico ya deben estar en horas del atardecer de la noche. Bueno, Ya cae. y veníamos de la primera entrevista que, bueno, la realidad es que el tiempo se nos hizo muy, muy breve, porque, bueno, cuando hay Sí. tantos temas para desarrollar y también teniendo la posibilidad de establecer un debate, de poder también hacer una divulgación, de poner temas que a veces no siempre en los encuentros con artistas sucede, ¿no? Porque a veces en las exposiciones hay tiempos donde, bueno, están las fotografías y hay otro público también, y a veces es muy difícil establecer este tipo de charlas donde se puedan incorporar temas que no son los más tratados, pero que, bueno, tenemos siempre informantes o comunicadores que los tratan, pero donde no está la posibilidad de establecer esta ida y vuelta, como para poder, bueno, hacer alguna pregunta, indagar quizás en alguno de los aspectos que pueda aparecer o surgir como más interesante para poder profundizar un poquito más. Vamos a retomar entonces, voy a compartir pantalla, Guti, porque Gracias. la entrevista de la semana pasada nos quedamos charlando justamente con un par de obras que en principio pasamos de esta temática, ¿no?, del realismo social, estuvimos trabajando sobre el figurativo, sobre muchos elementos que fueron característicos de la serie PD Sin Terra, y llegamos a una obra que tiene un gran arraigo con tu tierra, con el lugar donde Sí. has habitado, que tiene que ver con los cafetales. Y esta obra en particular, Tiempo de cosecha, que es del año 2020, tiene un estilo que se asemeja en algunas cuestiones, pero que no es exactamente igual a lo que habíamos estado viendo antes con el papel moneda y estas imágenes que lograban generar esta inquietud entre la imagen que se ve y, bueno, y ese acercamiento que el público puede tener al confrontarla, porque se puede ver reflejado muchas de las situaciones que cotidianamente la encontramos en cualquier ciudad del mundo. Para bien o para mal, pero bueno, en este caso, a través del arte, un para bien justamente como este señuelo o despertador de curiosidades, ¿no?, y de interpelación a la audiencia. Guti, por favor, contanos de qué se trata esta obra, por qué has elegido esta temática y también, bueno, cuáles son esas anécdotas, ¿no?, que nos llevan a tratar el tema de conversación para iniciar esta segunda entrevista.
Sí, claro. Muchas gracias. Esta obra, como bien lo dijiste, es muy diferente a lo que yo he estado pintando. Y casi que es una obra que fortuitamente tenía que buscar esa diferencia, porque se trataba de un certamen específicamente versado en temas de cafetaleros. No soy un artista que pinta temas costumbristas, por lo general eso fue de mis primeras etapas cuando estás enamorado del arte, pintando paisajes y cositas de ese tipo, ¿verdad? Pero hacía muchos años no pintaba temas de este género y la convocatoria era estrictamente tenía que la obra ser pintada representando algo relacionado con la tradicional cogida de café que se celebra en Costa Rica en los últimos 3 meses del año, entre noviembre y diciembre, entre octubre, noviembre y diciembre, más o menos, por ahí anda. La convocatoria también tenía otro carácter particular. Se estaban celebrando los 200 años de la primera exportación de café de Costa Rica y con la celebración pues había que hacer un cuadro alegórico que representara pues toda esa cuestión, toda esa tradición. Y bueno, me topé con un par de tropiezos a la hora de crear la obra. Eh, Antes de hablar de los tropiezos, debo decir que sí, la obra está inspirada, de hecho, en uno de los billetes clásicos que tenía Costa Rica, un billete hermoso, el billete de 5 colones, que ya hace como unos 10 o 15 años, cuidado y más, dejó de circular, que traía un bello cuadro pintado por el artista Leardo Villas, que representaba justamente una escena en el puerto donde se están cargando todo lo que es el café, se están cargando los racimos de banano para la exportación. Y cuando pinté esta obra, pues tenía un poco esa influencia. De hecho, alguna gente siempre me dice, se parece un poco al billete de 5 colones, pero a diferencia de que esto no está en el puerto, ¿verdad? Donde van saliendo los barcos, está más en el campo. Y bueno, hice una representación matinal a lo que más o menos en una experiencia que yo tuve de niño también cuando fui con unos amigos a esa aventura de ir a coger café y ganarse unos centavos en vacaciones de fin de año de la escuela. Y en ese ambiente habían muchos niños, eso era algo que cabe resaltar, había muchos niños con los adultos, era un ambiente muy jolgorioso. Entonces quise representar ese momento en la mañana, no en nuestra contemporaneidad, sino más o menos en como en la antigüedad se miraba, donde la gente llegaba de muy temprano a la luz del amanecer, se sentaban, empezaban las conversaciones, llegaban con sus canastas, ahí estaba la pareja de enamorados, estaban los que ya llevaban con sus canastas listos para la cosecha del día. Y bueno, esta obra la presenté junto con otra más, siempre se presentan dos en cada bienal de este tipo. Y el primer tropiezo era que en la imagen había un niño y ya, estamos hablando en el 2022, ya se había vuelto también una problemática pintar niños en asuntos de laborales, porque empezó a haber también una serie de recriminaciones en cuanto a la explotación y que pintar cuadros que llevaran niños en esa fase laboral, pues era también susceptible para a muchos que iban contra esta norma, ¿verdad? Que era como promover la mano de obra infantil. Mi intención nunca ha sido esa, ¿verdad? Mi intención fue representar más bien una costumbre, una tradición que todavía se ve. Podrán decir que es una prohibición, pero uno llega a la temporada de cogida de café y hay niños todavía, van con sus padres, pero los hay, ¿verdad? Entonces, porque es un ambiente ameno. Pero lamentablemente se ha vuelto una prohibición representarlo inclusive en este tipo de certámenes. Y aunque yo pudiera apelar a que yo soy un artista, que yo presento una obra, una representación de un momento muy singular, no, la obra es rechazada normalmente si no cumple este requisito. Una real pena. Bueno, además de la magnificencia que tiene la cantidad de detalles, el hecho de que hayas conocido también como parte de la propia cultura. No sé si fuiste recolector de café eventualmente, quizás alguna vez. No fue solo una aventura que me invitó otro compañero en ese entonces, amistades de vecinos del barrio que Ujú. se iban, pero más para diversión, ¿verdad? No éramos Totalmente. Sí, recolectores sí, sí. oficiales. Como De hecho, al menos en la infancia yo he visitado chacras,
donde se tornaban unas vacaciones muy didácticas, por ejemplo, dar de Sí, comer al ganado o levantarse muy ok. temprano para ordeñar una vaca también. Pero bueno, en ese sentido creo que hay parte de ese revisionismo histórico que está muy en boga ahora, donde se Sí, echa quizás una culpa o se condenan acciones sí, que tienen que ver con un tiempo histórico en particular y ajustándola sí, como una ley o con una norma que en realidad pertenece a nuestro presente. Y hay un montón de cosas que sí, podrían verse perdidas, incluso de patrimonio que forman parte de la historia, y por qué no también, como siempre a veces se dice, no sé si es lo que realmente lo justificaría, pero claro. bueno, dicen que el pueblo sin memoria es aquel que comete los mismos errores, ¿no? Y sin embargo, en Es tu correcto. obra, al menos en mi impresión, creo que una de las primeras cosas que me llama la atención es que tiene una similitud con estos grabados de los libros antes de que se incluyera la fotografía en las impresiones, Sí, ¿verdad? que tiene ¿Verdad que esos sí? trazos de líneas de la vieja imprenta donde estas ilustraciones previamente eran grabados, que me parece que automáticamente conecta al espectador con un tiempo anterior. Luego vamos Sí, al detalle, bueno, de las ropas, sí, de la indumentaria típica, que bueno, que nos da relación de que es un tiempo pasado, del cual lamentamos, pero justamente era uno de los temas que queríamos traer a debate también, porque bueno, ¿cuáles son esos criterios o pensábamos en esto universal, ¿no? Que tiene que ver, y una realidad que encuentran los artistas donde hay, a ver, pueden ser restrictivos de acuerdo a la obra que claramente esté en tela de juicio, ¿no? Pero bueno, sí, universalmente, bueno, ¿qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está restringido? También dependerá si es una institución donde oficialmente debe respetar ciertos derechos normativas o que está en búsqueda de hacer prevalecer algunos aspectos por sobre otros, ¿no? Como en este caso, claro. el de los 200 años de aniversario de los cafetales. Eh, y hablábamos también de esto, vamos a trabajar un poquito en esta charla entre la cuestión del desarrollo creativo, la parte técnica, también con el medio, ¿no? En el cual las obras se trasladan. Sí, Lamentamos que se hayan perdido una obra magnífica que podría ser digna de estar en cualquier museo de patrimonio histórico porque realmente es fantástico y al menos yo considero que es una puesta en valor de algo que es muy representativo. Y hablábamos también de una realidad o de una situación que quizás no solamente en el medio artístico, pero hablábamos esto de la individualidad y como estas dificultades para que las personas puedan lograr establecer realmente equipos de trabajo, entendiendo estos dentro del arte como algo creativo, como el modo de poder unirse a otras personas que quizás no todos pintores, pero por ejemplo puede haber alguien que sea una excelente persona para hacer un montaje, por ejemplo, para hacer las veces de la curaduría de un espacio, alguien que sea muy bueno en la negociación para poder conseguir espacios para una agrupación de artistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión, sí. Gutiérrez, respecto a esto dentro de tu visión y dentro de tu experiencia particular en este caso? Bueno, pues mi visión en cuanto a, en cuanto a lo que es las instituciones, las condiciones que te ponen las condiciones para poder, que te impone condiciones para que puedas desarrollar una obra de arte, creo que es parte del proceso que estamos viviendo en la actualidad, ese amaneramiento que está teniendo el arte también en cuanto a que se quiere prohibir realmente eh, todo, aunque el artista no tenga ninguna representación directa en su obra de sus ideales. Por decir algo, hay movimientos que quieren prohibir los Picassos en los museos porque el hombre era un gran machista, un gran misógeno, y eso es parte de la personalidad de Picasso, pero no así en su obra, podríamos decir, ¿verdad? O quienes dicen por ejemplo, Renoir, que era realmente antisemita, que hay que prohibir sus obras, ¿verdad? Y hay algunos movimientos que van a los museos y le tiran tinta y ensucian las obras. Pues bien, toda esta parte de todos estos movimientos y lo que están también teniendo las instituciones, cuando vienen estos certámenes, estos bienales, ya imponen condiciones que
obligan al artista a pintar ya no de lo que él siente, sino simplemente con una intención muy clara. Pues voy a pintar para ganar el certamen, quizás no voy a pintar una obra que sea mi ideología o mi pensamiento, pero ya no es lo mismo realmente. Y en este particular, aunque reclames, hagas lo que hagas, no hay un grupo contrario que también te apoye o que pueda hacer voz para que haya por lo menos una balanza que diga, bueno, se toma la apelación o no se toma. No hay apelación que valga. Simplemente quedas fuera del certamen, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta, su obra no fue aceptada, venga a retirarla tal día. No hay explicaciones, no hay justificaciones, no hay una oportunidad de tener una apelación. Y esto no me ha pasado solo a nivel nacional, ¿verdad? Esto también a nivel internacional. A veces uno es descalificado y no sabe por qué, no le dicen el por qué. Entonces, eso es una de las situaciones que pienso que deberíamos cambiar en cierta forma, ¿verdad? Pienso que las organizaciones deberían al menos dar una justificación y dar una oportunidad a apelación. Así que creo que es, como dije, es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Las instituciones se están cuidando también de ellas mismas, de no ser atacadas por estos movimientos que están agarrando cada vez más fuerza y entonces están como que queriendo simplemente solapar, aunque quizás no lo crean en su totalidad. Totalmente, es cierto. Bueno, y dentro de este camino que justamente contábamos, ahora sí vamos a entrar un poquito más en la técnica, vamos a seguir con la misma línea temática, pero para ver cómo las figuras que toman esta temática, que bueno, en el caso costarricense y de época podemos tomar como que tiene cierto vuelo costumbrista justamente por esta actividad tan perteneciente a su cultura. Y vamos a ver un cuadro para que veamos, bueno, hablábamos justamente tras de cámara sobre los géneros y los estilos. Entonces, cómo un género puede haberse representado a través de diferentes estilos. Y en este caso en particular estamos viendo una nueva obra que presenta otro tipo de representación y somos todo oídos, Guti, para que nos cuentes sobre esta obra y cómo has trasladado y has mutado el cambio entre una representación costumbrista, más de tipo realista, a este tipo de obra que nos trae una impronta diferente. Adelante, gracias. Sí, esta es una obra que muestra un poquito esa versatilidad que los artistas a veces tienen para poder transformar de uno a otro estilo, con una línea figurativa. Claramente aquí se ve una figura de un niño sentado, un chico, un adolescente, sentado tomando café con su canasto en la mano. Es un óleo, es una obra que también pinté para este certamen de Sintercafé, Grano de Oro, y esta es del 2022. Esta obra la pinté con otra más que posteriormente vamos a poder ver. Y tiene una anécdota, igual que en el caso anterior, esta obra fue rechazada del certamen, ya por simplemente aparecer ahí un niño. Mi apelación era esta, que era un adolescente. Y yo, bueno, este es un adolescente, no es un niño, pero igual me la rechazaron, aunque dije eso, ¿verdad? Y yo argumenté, bueno, ¿qué niño está sentado con una taza de café o qué niño tiene esos brazos ahí que ya se le ven medio un poco de músculo? Y no, es que dice, el comité decidió que no y punto, fue rechazada. Pero para bien, porque no así una semana después la obra se vendió. Llegó una persona que de casualidad la vio por ahí entre las obras que estaban eh, descartadas y dijo, esa obra la quiero yo. Un gran cafetalero, una persona con mucho amor al arte y al café, y la compró inmediatamente y se la reservó. Ni siquiera dio chance a que yo terminara de recogerla. Simplemente yo la compro, ¿cuánto vale? Y de una vez Me hizo, la llevo. de una vez hizo el pago, ¿verdad? Para Como reservársela. que dice, se la llevó puesta. Se la llevo Bueno, puesta. y aquí tenemos esta obra que también corresponde a esta serie, que es La Mona Lisa criolla. ¿Sí? La Mona Lisa. Aquí, y en relación a la obra anterior, una de las cuestiones que, o alguno de los elementos en la composición de la obra que rápidamente que el espectador puede encontrar es una exaltación de las figuras geométricas. Y ahí vamos a ir avanzando justamente con estas creaciones, porque hoy Exacto. queremos presentarle
a todos el estereometrismo cromático. ¿Sí? ¿De qué se Correcto. trata este movimiento que incluye un manifiesto del siglo XXI y además es una forma de arte que se propone como compleja, que incluye algo de abstracto y que además desafía a la percepción del espectador para esta experiencia visual? ¿Sí? Entonces, introduciendo un poquito, bueno, esta aparición de la geometría, vamos caminando entonces hacia este lado para dar a conocer a todas las personas de qué se trata. Adelante. Esta obra también hay que notar que aparte de la parte geométrica, pues también tiene una clara intención figurativa, con elementos muy definidos, la canasta con el fruto ahí. Y esa fue la obra de la que mencionaba una obra anterior, que sí fue seleccionada para el certamen. Y tiene cosas muy estilizadas, como por ejemplo el fruto se ven como elementos como geométricos, cuadraditos, no redonditos como es el típico de la fruta del café. Las hojas de café normalmente no apuntan hacia arriba, eso es un detalle muy importante. Las hojas de los cafetales siempre están caídas o en horizontal, pero nunca están hacia arriba, que es algo un detalle. Y me preguntaron por qué pintaba yo esas hojas hacia arriba, que qué quería decir con eso. Bueno, digo yo, como todas mis obras siempre trato de meter un elemento simbolista, ¿verdad? Y la obra no carece de ello. Por ejemplo, vemos a la izquierda una vasija rebosante, digo, y eso quiere decir prosperidad. Esa vasija rebosante está representando. Arriba vemos un tipo de sol-luna, una dualidad también día-noche, elementos clave en la maduración del café, que determinan las estaciones. Y luego tenemos el porqué de las hojas están hacia arriba. Bueno, le digo yo, las hojas están hacia arriba porque están indicando que la cosecha ya está lista, vengan a cosechar, ¿verdad? Así que vemos unas manos muy pronunciadas, muy redondas, muy gorditas, ¿verdad? Tomando el fruto y dejándolo caer al canasto como indicación, ¿verdad? Que el fruto por sí solo no se puede cosechar, que necesita manos que vengan a hacer el trabajo. Y la figura de la mujer en ese sentido prácticamente es muy curioso porque son más mujeres las que van a las cosechas que hombres. Entonces hay que darle ese papel destacado realmente a estas mujeres que es abnegadas, que van y también se ganan el sustento yendo a coger café. Y esa es prácticamente la intención. Y sí, es un preámbulo a lo que es el estereometrismo cromático. De hecho, aquí ya empiezo a dar manifestación de lo que son, cómo jugar con las figuras geométricas para crear composiciones que poco a poco van a ir evolucionando a otras ramas como efectos tridimensionales, lo que es cinética, que son propios de lo que estoy desarrollando en el estereometrismo cromático. Correcto. Bueno, una de las cuestiones que me encantaría destacar es la belleza que tiene la composición y además porque, como bien mencionabas, ¿no? Que está esta ambigüedad entre el astro, entre el sol y la luna, que claramente son los parámetros, ¿no? Que llevan adelante las cosechas y demás. Y Claro. justamente el reflejo en la luz del rostro de la mujer tiene ese juego, ¿no? Entre el día y la noche, entre las zonas oscuras y las zonas más iluminadas, si se quiere, con un velo más dorado, que podríamos pensar claramente en la luz solar, en contraste con la luz lunar, ¿no? Así es. Luz lunar, entendiendo que es un reflejo y que la luna no emite luz, pero bueno, Sí, el modo en el cual refleja esa luz y bueno, genera estos claroscuros que le dan ese efecto de tridimensión. Y también algo muy excelente lindo que me ejemplo. parece de resaltar es que comentabas, bueno, cuál es ese papel preponderante, ¿no? Que tienen las mujeres en la cosecha del café. Y en este caso, esta mujer, al verla, está como si fuese un medio exacto en que podemos entender que es una mujer terrenal, pero a la vez aparece con un halo de misterio, de misticismo, que parece una diosa de los cafetales. Sí, No sí, sé si por eso existe una figura como tal en el folclore del café, pero bueno, tiene un poquito de esto, ¿no? Que me parece apasionante. Y la ausencia del negro. de ahí viene casualmente el nombre de Mona Lisa criolla, ¿verdad? Todo es bien sabido en la historia del arte que la Mona Lisa siempre fue una obra intrigante, una obra misteriosa, que todavía se siguen haciendo descubrimientos o tratando de resolver el gran enigma, ¿verdad? De quién era la famosa Mona Lisa, ¿verdad? Bueno,
También cabe resaltar que la forma en que está dibujado el rostro tiene también sus influencias. Yo estuve influenciado por algunos artistas, investigué un poco también, quería crear un arte un poco más contemporáneo y para muchos conocedores, pues es clara el tipo de línea. Yo siempre digo, bueno, a mí me fascina mucho también un estilo que desarrolla un artista argentino, Miguel Hachem, que tiene una línea muy parecida, sin caer en la copia, pero tuve influencias de estos artistas, de Osvaldo Guayasamín, algunos artistas latinos que están también impulsando nuevas tendencias en el arte. Pero por ahí va toda la conformación del tema, entre su parte misteriosa, su parte simbólica, su parte estética, la belleza del color, la figura geométrica, todo eso combinado entonces crea esta serie de obras que en su total son 8 obras las que he pintado con este género. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a continuar adentrándonos todavía más, vamos a empezar a hacernos más abstractos y vamos a encontrarnos con otra obra de algo que está mucho más relacionado con una lección que tiene que ver justamente con estereometrismo cromático. Y quisieras que nos cuentes, mientras nos deleitamos con la obra, de qué se trata y bueno, la elección de pensar que en el siglo XXI emitir un manifiesto donde se hace una invitación y claramente una manifestación de qué es lo que va a acompañar, cuál es la propuesta, ¿no?, de este tipo de creaciones. Bueno, pues como venía diciendo, estereometrismo cromático es una combinación de muchos elementos. Uno de estos elementos es el trabajo de las teselaciones, que me apasionó mucho eh, para muchos conocidos, las geniales obras de Maurice Cornell Escher, las teselaciones de Maurice Cornell Escher, todos sus tratados, sus estudios, sus libros. Y yo quería realizar una obra a partir de estas teselaciones, pero quería darle también un carácter más contemporáneo, más nuevo, ¿verdad? Entrar a una nueva corriente. Así que tenía dificultad para crear estas composiciones porque empezaba con un tema muy gráfico. Podríamos hablar de que aquí utilicé inclusive ayuda de la computadora para realizar los estampados que vemos acá. Pero cuando se ve como una simple obra gráfica no parece impresionar demasiado, no parece ser tan atractivo. Sin embargo, después de un tiempo de estar observando y probar y volver a intentarlo, por un lado, había visto unas obras en teselado origami, que son muy famosas también. Eso de plegar el papel, hacer figuritas o crear en el papel una textura que usan mucho para fondos de pared, para lámparas. Miré que estas obras eran en su totalidad de colores blancos o papeles de colores muy interesantes, pero que se le podía explorar un poquito más. Y yo, ¿qué tal si a ese teselado, a esa serie de repetitiva, infinita, que se da de un espacio que se va llenando con figuras geométricas, todas llenando al 100% el espacio? ¿Qué tal si sobre esa obra hubiera otra obra o sobre esa técnica hubiera una obra que colisionara totalmente con el teselado, creando una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, dándole dinamismo a la obra? Y bueno, ahí empezó la experiencia de llevar a la práctica obras que tuvieran teselados, teselación, y sobre la teselación una ruptura de la línea del teselado contra una obra. De tal manera que cuando vemos el diseño ya completo, observaremos que el teselado cumple una función no solamente de llenar el espacio, sino que cumple una función también figurativa. Dentro de cada elemento se ve, por ejemplo, en este caso, la cebra, que se llama la obra cebra cadabra, esa palabra de abra cadabra, jugando ahí con un calambur, un término calamburesco. Entonces la obra se llama cebra cadabra. La forma que tiene el teselado evoca las líneas de las cebras, pero si lo vemos desde la distancia, notaremos que en un momento esta secuencia teselada se pierde para darle figura a las cebras, conformar la figura de las cebras, y en vivo la obra pareciera tener 3 dimensiones. Hay partes en donde los teselados se levantan un poquito y hacen que se vea un cierto relieve en la obra, que se vea como cierta corporeidad, cierta
superficie con textura, con volumen. Y ahí entonces tenemos un resultado que para mí fue muy satisfactorio y que la gente cuando llega no solamente se encuentra ante una obra que dice, ah, qué bonito. Lo interesante es que la gente se encuentra ante una obra que empieza a ver de diferentes ángulos, la mira de arriba, de abajo, se pone de izquierda a derecha y empieza a buscarle más formas, empieza como un juego. Y eso es lo que ha sido el éxito de este tipo de obra. Empieza como un juego en donde hay que descubrir qué hay. Se asoman, Totalmente. sí, y ahí van, y eso van a encontrar en casi todas las obras. Totalmente. Bueno, en ese caso creo que la atribución también de los valores cromáticos que están utilizados, de ese contraste, ya de por sí el color invita o transmite alegría. La imagen, bueno, los animales siempre son motivo de disfrute y de admiración, ¿no? Sobre todo por parte de nuestra especie animal como seres Vale, humanos. Bueno, y en ese sentido creo que no me quiero imaginar la alegría de los niños observando además este tipo de obras. adelante. Muy bien, Guti. Además bueno, de esta fascinación, ahora vamos a pasar a ver otra de las obras y vamos a adentrarnos un poquito más justamente en esa lección y en esto que has logrado incorporar, que maravillosamente, ¿no? Que justamente es la técnica de origami que viene de Japón, que es una técnica milenaria, justamente que se basa en plegados de papel que no permiten ningún tipo de corte, pero que se han incorporado para tener otras creaciones, ¿no? El Exactamente. origami, particularmente de muy chiquita, fue una de mis primeras aproximaciones a cuestiones plásticas. Justamente tenía que ver con animales, así que me emocionó muchísimo encontrarme con otra cuestión y también con esto lúdico que se plantea. Mientras observamos esta obra, quiero comentarle al público que fue la obra finalista con mayor puntaje del jurado, que fue elegida, que fue muy valorada y que fue muy celebrada justamente por el carácter innovador de la técnica. Es Entonces, correcto. ahora sí me gustaría, Guti, presentarte como el fundador de este nuevo movimiento, de este manifiesto, y nos gustaría que nos cuentes cómo se inicia, cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos que tiene. Claro, muchas gracias. Sí, brevemente hago referencia a un extracto del manifiesto que yo escribí de cómo se desarrollan estas obras. Bueno, número uno, las obras están estructuradas sobre una superficie teselada, que ya lo dejamos bastante claro, pero una superficie teselada en la técnica del origami, no una superficie donde recorto las figuritas y las voy pegando hasta crear cientos de rombos, sino que este es un pliego de papel entero. Estamos hablando que si esta obra que estamos viendo, Piscis Coanálisis, que mide 1,10 m por 50 centímetros aproximadamente, el papel cerrado, eso es lo que mide. Pero si agarramos ese papel y lo extendemos en su totalidad, mide aproximadamente unos 3 metros por unos 2 metros. Imagínense, es un papel enorme, gigantesco. Además de tener ese carácter del teselado, está el aspecto que hay que darle a la obra en cuanto a su profundidad y la composición altamente estructurada que se logra. Cuando se ve la obra abierta, extendida, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos como un rompecabezas, un montón de figuras en forma de rombo que no tienen ni pie ni cabeza sobre un fondo negro oscuro, todas ellas van a coincidir cuando se empieza a hacer el plegado, el plegado de la obra. Cuando empezamos a doblar, estos rombos deben encontrarse. Así que imagínense la matemática que hay que desarrollar para hacer que un papel de 2 metros con cientos de rombos extendidos sobre fondo negro, al cerrarse se encuentren unos con otros para poder tener esta obra. Esto quiere decir que si hay un error, el mínimo error del ángulo de una de las figuras, la obra no funciona, porque no va a calzar, va a quedar una mancha negra, va a quedar un cuadro que no sigue la secuencia de los peces, y ahí está otra parte. Y tercero, lo mismo, crear una sensación de juego, una sensación que atraiga al espectador, que se conecte con la obra. En esta obra que vemos, bueno, vemos una serie de peces, igual jugando con esa forma de darle nombre a las obras, que a mí me encanta jugar con nombres. Esta obra se llama Piscis Coanálisis, no es psicoanálisis, pero hay algo ahí que hay que analizar, uno dice, ¿verdad? Y la obra tiene, en primera instancia,
una serie de peces que se ven atrapados dentro de una red, que es lo que forma toda la secuencia teselada. La red que está generada por el teselado, en cierta forma le da ese volumen, esa tridimensionalidad vista en vivo, porque si cambias de ángulo, ves como los rombos también tienen, por el doblado se van haciendo como anchitos, tienen una cierta pancita. Y de esa manera, entonces, viéndola en sus costados o de otros ángulos, los peces parecieran tener vida. Y hay un juego que yo siempre le hago a todos los que llegan a ver la obra. Yo les pregunto, ¿cuántos peces puedes contar aquí? Y la gente a priori cuenta hasta 24 peces, pero hay 64 peces ahí. Y esa es la dinámica, ¿verdad? Ah, sí, ahora los empiezo a ver. Y empiezan a ver, van de izquierda a derecha, de arriba a abajo, están jugando con contraste fondo-figura, están también juxtapuestos unos contra otros, que al crear los contrastes se forman nuevos peces. Y ahí está toda la dinámica de esta obra. Es una obra apasionante, muy, diría yo, como interactiva. No sé si se aplica la palabra, siendo que no estamos haciéndolo desde un ordenador, pero en vivo. Es una obra que el espectador llega, se posa al frente, empieza a moverse izquierda, derecha, empieza a contar los peces, empieza a ver esa sensación de tridimensionalidad y se cumple el objetivo con ello. Así que por ahí hemos ido, pues, o yo he ido creando el movimiento y ya, pues, gracias a Dios, tengo algunos colegas con los que vamos a estar colaborando para darle mayor difusión al proyecto y entre ellos también ya hay escritores que estamos empezando a entrarle a esta nota, ¿verdad?, del estereometrismo. En la plástica sería estereometrismo cromático, así que en la literatura pronto sería estereometrismo literario. Vamos a tener pronto más de esto que se llama el estereometrismo. El movimiento, yo le digo a la gente, bueno, ¿qué seríamos entonces los artistas? Los estereometristas. ¿Y qué sería el movimiento? Sería Estereometrismo cromático. El estereometrismo. Cromático si es pintura, ¿verdad? Literario si es literatura. Y armónico si vendría a ser música. En nada menos logramos tener una acá tenemos algunas guías como para extendernos en charla. Por ejemplo, yo si tuviese que pensarlo desde el lado de la escritura, me recuerda a esas frases como en la antigua Grecia, ¿no? De la Odisea, de la Ilíada, que estaban estos versos con una cierta construcción rítmica, además y sonora, justamente porque anterior a la escritura, la forma de transmitir el conocimiento, la forma de educar, la forma de rememorar la cultura era justamente a través de la oralidad. Y sí, para no irnos con ese tema que nos llevaría a otro programa, aquí hay algunos conceptos claves que están incluidos dentro del manifiesto, entre los cuales tenemos cuáles son los objetivos, digamos, que debería tener en cuenta un artista al momento de analizar, hacer un estudio profundo para hacer una creación que esté dentro de estos parámetros propuestos por el estereometrismo cromático. Y tenemos la sensación de volumen, que tenemos en cuenta que tiene que ver justamente con ese soporte, la sensación visual de profundidad, la sensación de movimiento, patrones tridimensionales complejos, la simetría, el dinamismo, la forma y el espacio, la textura, la composición estructurada, detalle y precisión y la innovación. O sea que son todos elementos que, si por ejemplo en este momento observamos la pintura dentro de este listado, se cumplen justamente todos estos parámetros que llevan y dan como resultado este efecto lúdico que puede tener la obra, además de la apreciación del gusto estético que a uno le puede gustar y a otro no, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Se produce completamente. Es correcto. Una persona que quisiera acercarse, por ejemplo, que quisiera formar parte de este grupo de estudio, ¿qué debería hacer? Bueno, ¿cómo hace? creo que... ¿Se contacta? ¿Sí o sí tiene que presencialmente hacer reuniones? ¿O cómo se desarrolla esto? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es cómo puede hacer si les genera curiosidad? Claro, bueno, de hecho yo he sido el que he estado más bien tratando de contactar gente, que lo ideal sería que lo contrario, que gente esté interesada, dice. Entonces veo artistas que tienen similitud a lo que estoy haciendo yo, que se mueven en forma independiente. Yo les hago la invitación y les digo, mira, esto es así, así, tengo este movimiento con estos parámetros o este manifiesto, léetelo y si te interesa me contactas y seguimos en contacto. Lo he hecho inclusive con otros artistas de otros países.
a los que les he enviado el manifiesto y he tenido muy bonitas, muy buenas respuestas. Quizás no se han involucrado todavía porque están ellos desarrollando su trabajo y hay cierto temor en cierta forma, ¿verdad? O cierta inseguridad de querer afiliarse a un movimiento. Entonces, algunos me han dicho, mira, excelente tu trabajo, lo admiro y todo, pero no me quiero sentir encasillado en un movimiento, ¿verdad? Quiero ser libre y eso es un error, pensar que adherirse al movimiento es renunciar a lo que ya haces. Es todo lo contrario, puedes seguir haciendo lo que haces. Por ejemplo, yo en mi caso, yo puedo seguir pintando como en la otra fase de mi obra, como lo que es Pedes sin Terra, el figurativismo, sin tener que renunciar a ello, sigo adelante con este movimiento. Y eso le digo a los artistas, mira, no tienes que renunciar a lo que haces, pero sí debes, si quieres afiliarte al movimiento, debes tratar de aportarle al movimiento, más allá de simplemente leerte el manifiesto y decir, estoy de acuerdo con ello, es qué le puedes aportar, como hicieron en su momento los impresionistas. Hubo quienes aportaron y enriquecieron el movimiento y lo llevaron más allá, hasta el postimpresionismo, ¿verdad? En Dios primero que más allá, más adelante haya un post-estereometrismo cromático, ¿verdad? Pero yo le digo eso a los Claro. artistas, podemos a través de las redes sociales, a través de ahora la internet, de las reuniones como esta que estamos teniendo, crear todo un movimiento que se va difundiendo y podemos hasta hacer exposiciones virtuales y en la de menos, una vez que se fortalece esto, ya pues congregarnos los artistas y tener un evento realmente magno en donde a nivel internacional celebremos una exposición del movimiento completo. Aquí en Costa Rica estoy prácticamente trabajando con uno o dos artistas con los que han mostrado seriamente interés en ello, que uno viene con una gran trayectoria en el arte digital, que como digo, este movimiento tiene esa característica que va a involucrar inclusive eh, aplicaciones o conocimientos en arte digital para hacer cálculos inclusive matemáticos o para crear composiciones muy sofisticadas. Tengo un artista entonces que viene evolucionando con una gran carrera en ese campo, que ha mostrado interés y hemos tenido un par de conversaciones. He compartido también con algunos, tengo una escritora que está también muy interesada en el movimiento, me ha dicho que a ella le gustaría, le encantaría muchísimo, que por cierto también es pintora, entonces tiene esa doble virtud. Y acá en Costa Rica sí es más fácil poder concretar una reunión, pero a nivel, como digo, de otros países podemos hacerle por este medio y podemos ir, pueda que este video le llegue a otros que dicen, uy, sí se parece a lo que yo estoy haciendo, me encantaría mucho que se contacte conmigo y que podamos hablar y compartir y hasta hacer más fuerte y más presente lo que ese artista esté haciendo a través de un movimiento que solo. Pienso que en grupo es más fácil triunfar que en forma individual. Cuando se trabaja en grupo hay más fuerza, hay más presencia que en forma individual. Totalmente. Bueno, también hay una cuestión que tiene que ver quizás con esto de que hay como dos veredas, ¿no? Algunos creadores que por ahí desarrollan una técnica o que han estado investigando durante años, temen compartir sus descubrimientos y resolutamente lo guardan. Y por otro Sí, lado tenemos otros artistas que frente al estudio, que claramente tiene un valor enorme porque conlleva tiempo, conlleva una inversión económica, familiar, de materiales, claro, de todo lo que involucra, sin sí, embargo, lo comparten, ¿no? Y yo creo que si pensamos en aquel tiempo, bueno, sobre todo hay una época, digamos, muy particular, que fue la de las vanguardias, sí, bueno, sobre todo con todos los que tuvieron la posibilidad de vivir esos tiempos en esa escuela de París, justamente donde aparecían estos manifiestos y entre sí, ellos, o sea, el colectivo evolucionaba, creaban juntos, y de hecho hay un montón de pinturas de la época, por ejemplo, acá en el caso de Argentina tenemos a Emilio Petoruti, que compartió muchos de sus estudios en el tiempo con Pablo Picasso en aquel primer momento, y hay sí, cuadros que parecen la misma ventana o que tienen el mismo estilo porque estaban investigando, trabajando los mismos sí, temas y estaban desarrollando juntos esas innovaciones o esos avances. Y cada uno, bueno, con el camino que posteriormente toma. Creo que claro, una de las cuestiones que quizás
sería muy interesante compartirle a los artistas que estén interesados en contactar, que tienen en el pie de página para poder escribir y contactarse a través de redes sociales o a través de internet, o se contactan con la producción y nosotros les ofrecemos el contacto directo con el maestro, Claro, justamente es que a diferencia de aquel momento donde si bien contábamos o charlábamos, el manifiesto artístico tenía un tinte político y un enemigo construido ferviente y fervorosamente, luchando con épocas, con contextos históricos particulares. Y en este caso, este momento no tiene que ver con algo político, no tiene un enemigo no, construido, o hay un enemigo construido, no. no, no, para nada. Creo que La estamos en un ignorancia buen tiempo. sería, claro. Sería la ignorancia, claro que sí. Sería la ignorancia, sería luchar contra el despojo de dejar todo en manos del azar, ¿no? Y volver a retomar y volver a darle un valor justamente al estudio y al compromiso, quizás para alejarse de. A veces la libertad también asusta un poco, ¿no? Porque deja como la Sí, cadena suelta. Bueno, en este caso, pienso que incluso con cada uno de los integrantes que pueda aportar, que justamente no es limitante ni restrictivo a sus otras actividades, lo que puede hacer es potenciar muchísimo el trabajo y también para claro, descubrirse como artista, ¿no? Con un desafío, con sí, lineamientos, conociendo también, bueno, en otras personas en qué se está trabajando y en otras disciplinas que pueden aportar, porque en este caso no es solamente la cuestión de técnica pictórica, sino el conocimiento, ¿no? De claro. herramientas que tengan que ver con esto digital y, bueno, para la generación de estos efectos. De hecho, una de las influencias de este estilo también tiene que ver con los famosos estereogramas, eh, que son aquellos que uno tiene que poner los ojos como en visco para ver lo que se revela, fueron muy populares, aquí salieron en periódico, y hay un libro, de hecho, de estos creadores, Herbert y Belinsky, que crearon esta forma digital de crear arte, de crear esa magia, de ver un montón de manchas y colores hasta que centras la vista en el centro de la obra, empieza a revelarse esa, y son imágenes riquísimas en 3 dimensiones. Entonces yo le decía a un amigo que me decía, pero ¿qué? ¿Tengo que aprender a hacer teselados? ¿Tengo que doblar papel? No necesariamente, el estereometrismo cromático abarca hasta lo digital. Puedes crear cierto juego de teselado en forma digital que dé una profundidad, una magia que haya que ver la verdad desde su punto de vista, que cautive a la persona o que ponga a la persona a analizar la obra. Así que hay mucho por donde asociar el estereometrismo cromático sin que necesariamente tenga que ser una copia exacta de lo que yo estoy haciendo. Así que abierta la puerta a todas esas ideas que puedan más bien enriquecer el movimiento. Completamente. Bueno, aquí tenemos otra obra que también tiene, o nos trae, ¿no? Como en alguna representación, en este caso de jirafas, que nos gustaría es que nos cuentes como para poder darle un cierre de comentario y que Claro. todas las personas que se sientan interesadas den ese pasito y consulten, que consultar no cuesta nada. ¿Qué estamos viendo, Agustín? Aquí estamos viendo claramente unas jirafas, 3 para ser exactos. Si le pones cuidado, vas a ver 3 jirafas. En la jirafa mayor se ve un poquito más abajo, se ve el siguiente rostro. La obra se llama Gira Fantástica, otro de esos nombres locos que yo invento para las obras. Esta Gira Fantástica está hecha también en un formato de 1,20 m por 60 de ancho, alto 1,20 m. Es una obra que quizá fue una de las obras más complicadas que tuve que realizar en esta temática. Y prácticamente, como podemos ver, hay una ruptura del teselado contra el cuerpo de la jirafa. Cuando vemos el cuerpo de la jirafa mayor, vemos las manchas de las jirafas, que son esos rombos, ¿verdad?, que están demarcados por bordes blancos, pero no lo asociamos inmediatamente con la línea teselada. Si nos vamos más de cerca al cuerpo de la jirafa, inclusive vemos que son cubos en 3 dimensiones, que son cubos que se proyectan hacia adentro, creando como una profundidad, como cubos de vidrio. Y esa sensación que da ver, enfocar la vista a esos cubos, rompe completamente con la secuencia teselada que va a ese patrón que se repite en forma infinita. Entonces, ahí utilicé ese teselado de tal manera que calzara con la delineación, el contorno de la jirafa, en forma prácticamente estudiada, que llevó mucho tiempo, y luego hacia afuera, en el cielo, vemos ese montón de cristales como brotando desde el horizonte, pero rematan con los rombos del teselado. Es fantástico verla en vivo,
porque aparte de ver esas figuras y esas tres jirafas, inmediatamente te causa una sensación de, de, de tridimensionalidad, que cuando te mueves a izquierda, a derecha, sientes que esos como cubos te siguen, te dan la vuelta y te van integrando o absorbiendo hacia dentro de la obra. Esto es porque se llama gira fantástica. Es una gira fantástica realmente meterse Totalmente. ahí. Y en este caso, lamentablemente, en el formato digital no podemos apreciarlo, pero ¿es una obra que tiene volumen además? Sí, claro, tiene su volumen. En el cuerpo de la jirafa, la teselación tiende como a inflarse, porque al doblar cada pieza, a veces hay 3 hasta 4 doblez. Esto crea que el papel se vaya levantando cada vez más y más de la superficie. Entonces, al crear esos doblez y mantenerlos bajo presión del mismo teselado que logra esta cohesión, este amarrado a la hora de teselar, el papel tiende como a querer abrirse, pero al querer abrirse crea como una curvatura sobre el cuerpo. Totalmente. Entonces, da la sensación de que la panza de la jirafa en cierta forma también respira, como que crea esa sensación de va y ven de respiración. Es como dice, solo se puede apreciar. ¿Ese teselado es siempre una pieza única o es una composición de diferentes pliegues? Es una pieza única, porque a la hora de empezar a doblar, si tienes diferentes piezas, el problema es que ya la secuencia del doblado pierde la capacidad de encontrarse cada doblez en su posición correcta. Es decir, que a la hora de doblar uno contra otra rombo, ¿verdad? Inmediatamente te obliga a la continuidad del siguiente rombo. Uno te va dando la secuencia al otro. Y si no tienes el otro listo para ir doblando, prácticamente es como que si estuvieras empezando de cero. Entonces, tiene que ser en un solo pliego. No me entra en la cabeza entender cómo has logrado la perfección en ese teselado. Es increíble. Además, justamente por esto que decías de que el mismo pliegue para lograr la continuidad tiene que ser perfecto, y encontrar también el patrón que haga posible este efecto, ¿no? de tela, porque es una tela. Estoy maravillada. ¿Esto lo ha visto Japón? No que yo sepa. Caerán rendidos a sus pies. Bueno, ojalá sea una profecía que se cumpla. Aquí en Costa Rica tenemos un refrán: cuando alguien te dice algo así tan positivo y le dice ojalá Dios te vuelva profeta y no hablador. Bueno, mira, yo que estoy en la comunicación, en ese sentido, creo, Guti, como ya creo que fueron dos. Una es la de la obra del niño para la banda de música que va a tener el show en Costa Rica, y acá ya tenemos una segunda. En cada entrevista una profecía. Sí. Amén, diría. Bueno, pero sí, eso es. Adelante. No, era solamente felicitar, porque la verdad que el trabajo, esto realmente, cuando uno de los puntos creo más candentes del arte contemporáneo es encontrar justamente el tema de la innovación, porque venimos de generaciones, sobre todo las nacidas después de los 90, que al tener incorporada esta idea de efecto, ¿no? De aldea global, donde tenemos la información, y voy a ser mal y voy a decir que estamos tan contaminados que es muy difícil evitar influencia que pueda tener lo que vemos visualmente en esta catarata, ¿no? Visual que tenemos de oferta. Claro. Que incluso es increíble y además genera la demanda, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes desafíos justamente se trata de esto de la innovación, y que representa el gran desafío cuando un artista dice, bueno, tengo que encontrar aquello que me identifique, tengo que ser creativo, tengo que tener una idea nueva. ¿Y qué pasa cuando parece que todo ya está hecho, ¿no? Uno de los últimos avances, la inteligencia artificial. Ahora, visualmente, cuando uno se encuentra con imágenes creadas con inteligencia artificial, son claramente perceptibles y claramente deducibles, y muchas veces incluso genera un cierto rechazo y hasta un desinterés cuando han sido creadas de esta forma. Entonces, esto es oro en polvo. Es una maravilla. Yo quiero felicitar, ojalá que sigan estudiando. Quedamos
a entera disposición para cualquier tipo de comunicación o divulgación que quieran hacer además de la entrevista, para poder acompañarlos y apoyarlos sobre todo, porque estas cosas hay que apoyarlas y bueno, tienen toda nuestra producción a disposición para ayudarlos en lo que necesitan. Guti, felicitaciones. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ahí estoy a la orden. Ojalá podamos seguir más adelante, seguir explorando y volvernos a encontrar. Quizás para entonces tengamos ya más fuertemente definido este movimiento. Muchas gracias. Allí estaremos. Bueno, Guti, queda felicitarte, recordarle a toda la audiencia, bueno, que como finalista de EcoArt tenemos aquí la presencia que intentamos generar comunidad también a través de los programas de mundosdearte.gov, justamente para explorar esos universos que hay en cada uno de los artistas. Y Guti, agradecer tu predisposición, sería poco decir por las charlas hermosas que hemos tenido, tanto en cámara como en el fuera de cámara. Y bueno, dejamos acá un tiempo libre para que tú puedas invitar a todas las personas que quieran sumarse a este movimiento del estereometrismo. Ya están en pantalla los contactos para que puedan escribirles, pero bueno, tus palabras creo que son la mejor invitación, por más el fundador del estereometrismo. Muchas gracias. Pues cordial la invitación a animarles a que no tengan temor, no van a renunciar a su estilo ni su técnica, más bien van a ser parte de algo que Dios primero llega a ser parte de la historia del arte, de la evolución del arte y las novedades que puede traer realmente este siglo XXI, porque necesitamos crear arte realmente con un enfoque más constructivo, más, diría yo, en cierta forma, no tan sencillo, no tan simplista como pueden ser otros movimientos, no voy a criticar los otros movimientos, pero en esto sí, para los amantes realmente de la perfección, los amantes del estudio, de crear arte, que no sea una fórmula rápida, sino que es una fórmula que hay que dedicarle tiempo. Bienvenido a todos esos artistas. No hay realmente en la historia ningún movimiento que no haya sido atacado o criticado. Eso sí les puedo decir, no es que vamos a ir con un 10 de aprobación de todo el mundo. Van a haber críticas, va a haber también quienes reaccionen en contra o quieran desanimarnos, pero así se escribe la historia del arte. Siempre se ha escrito así, siempre ha habido oposición, siempre ha habido los que quieren, los detractores, y en este caso, pues no sería la excepción. Sintámonos orgullosos si vamos a formar parte de un movimiento que va a quedar realmente pues grabado en la historia. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que estén interesados. Bravo, bravo. Guti, muchísimas gracias. Quiero agradecer tu amabilidad, quiero agradecer tu predisposición y sobre todo, bueno, esta puerta que abres en tu taller, donde vemos allí algunos de tus cuadros que hemos estado recorriendo a lo largo de las entrevistas. Y bueno, felicitarte y bendecir los pasos que hagas en este camino de estudio y de todas las personas que se suman entonces a este movimiento. Muchísimas gracias de parte de todo nuestro equipo de producción. Nuevamente felicitaciones por tu performance en las obras finalistas que han quedado por elección de los jurados. Y bueno, nos queda a nosotros despedirnos, saludar a nuestra audiencia, agradecerles que nos acompañen nuevamente, que bueno, que quedamos a disposición para que puedan contactar a Guti, que nos sigan acompañando en este camino para generar esta comunidad, que por eso siempre están los contactos de los artistas para que puedan acercarse y que podamos conformar una comunidad de personas que aprenden a través del arte y que pueden recrear estos mundos a través de los mismos. Los saluda Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina, agradeciendo nuevamente y esperando encontrarlos en el próximo programa de mundosdearte.gov. Muchísimas gracias.